quiero hacerte una pregunta que quizás nunca nadie te ha hecho de frente, con esta claridad, con esta intención. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en ti misma, solo en ti, sin que esa reflexión estuviera contaminada por lo que alguien más necesita de ti, por lo que alguien más piensa de ti, o por el miedo a decepcionar a alguien que amas? Tómate un momento, no respondas de inmediato, deja que la pregunta se asiente, porque es probable que si eres honesta contigo misma, la respuesta te sorprenda y quizás también te duela un poco. Vivimos en una cultura que glorifica el sacrificio, que aplaude a quienes se entregan por completo a los demás, que romantiza el amor que duele, que celebra a la persona que siempre está disponible, siempre comprensiva, siempre generosa. Y en ese mundo, enfocarte en ti misma suena casi a egoísmo, suena a abandono, suena a algo que deberías disculparte por querer. Pero yo quiero proponerte hoy una idea diferente, una idea que Carl Jung exploró con una profundidad que todavía hoy, décadas después de su muerte, sigue siendo incómoda para muchas personas, y es esta, que la relación más importante de tu vida no es la que tienes con tu pareja, ni con tus hijos, ni con tu familia, ni con tus amigos. La relación más importante de tu vida es la que tienes contigo misma. Y mientras esa relación esté rota, fragmentada o simplemente inexplorada, todo lo demás, cada vínculo, cada amor, cada conexión que construyas, llevará las marcas de esa fractura. Esto no es una crítica, es una observación. Y es, quizás, la observación más liberadora que puedas encontrar hoy. Recuerdo haber hablado con una mujer hace algunos años que vino a verme después de que su relación de 12 años llegara a su fin. No de manera dramática, no hubo una gran traición ni un momento explosivo. Simplemente, un día, su pareja le dijo que ya no sentía nada, que llevaba años sintiéndose solo dentro de esa relación y que necesitaba irse. Ella quedó destrozada, no solo por la pérdida, sino por algo que la perturbaba aún más profundamente. No podía entender cómo alguien podía sentirse solo estando con ella, si ella había dedicado cada parte de sí misma a esa relación. Había dejado de ver a sus amigas, había abandonado sus estudios, había modificado su forma de vestir, sus gustos, sus opiniones. Se había convertido, poco a poco, en un espejo perfecto de lo que ella creía que él necesitaba. Y aún así, él se fue. Cuando hablamos durante semanas, lo que fue emergiendo lentamente era algo que ella misma tardó en reconocer. En algún momento de esa relación, ella había desaparecido. No físicamente, claro, pero la mujer que tenía sueños propios, que tenía contradicciones interesantes, que tenía miedos que nunca había explorado, que tenía una voz interior que a veces decía cosas incómodas, esa mujer se había ido apagando, capa por capa en nombre del amor. Y lo paradójico, lo verdaderamente paradójico, es que precisamente esa desaparición fue lo que mató la relación, porque nadie puede amar durante mucho tiempo a alguien que no existe, no de verdad, no con profundidad. Jung tenía una manera de hablar sobre esto que me parece extraordinariamente precisa. Él decía que cada ser humano lleva dentro de sí una totalidad que está esperando ser descubierta, integrada, vivida. No una perfección, sino una totalidad. Con sus luces y sus sombras, con sus contradicciones y sus dones, con sus heridas y sus fortalezas. Y él llamó a ese proceso, al proceso de convertirse en quien realmente eres, individuación. No es un proceso fácil. No es un proceso rápido, pero es, según Jung, el propósito más profundo de la existencia humana. Y lo más importante que quiero que escuches hoy es esto. Ese proceso no puede ocurrir si constantemente estás mirando hacia afuera, esperando que alguien más te complete, te defina, te diga quién eres o te dé permiso para serlo. Pero antes de llegar ahí, necesito que exploremos algo que está en la raíz de todo esto. Algo que Jung llamó la sombra y que es quizás el concepto más poderoso y más malentendido de toda su psicología. Imagina que desde muy pequeña, desde que tenías memoria, aprendiste que ciertas partes de ti no eran bienvenidas. No necesariamente porque alguien te lo dijera con palabras crueles,
aunque a veces también ocurre así, sino porque observaste, porque sentiste, porque aprendiste que cuando expresabas enojo, la habitación se tensaba, que cuando pedías demasiado, los adultos se alejaban, que cuando eras demasiado intensa, demasiado sensible, demasiado ruidosa, demasiado ambiciosa, algo en el ambiente cambiaba de una manera que te hacía sentir insegura. Y entonces, con la inteligencia adaptativa que tienen todos los niños, comenzaste a guardar esas partes, a esconderlas, a negarlas, a convencerte de que no existían. Eso es la sombra, no es el mal, como mucha gente imagina cuando escucha esa palabra. La sombra es simplemente todo aquello que hemos rechazado de nosotros mismos porque en algún momento aprendimos que no era seguro mostrarlo. Y puede ser el enojo, sí, pero también puede ser la ambición, la sensualidad, el deseo de ser vista, la necesidad de espacio, la capacidad de decir no, la alegría desbordante, la creatividad salvaje. Todo lo que fue juzgado, suprimido o ignorado va a la sombra, y allí no desaparece. Allí crece, se acumula y eventualmente busca salida, a veces de maneras que no reconocemos como nuestras. ¿Has notado alguna vez que hay personas que te irritan de una manera desproporcionada? Que hay algo en alguien, quizás su forma de hablar, su seguridad, su manera de pedir lo que quiere sin disculparse, que te genera una incomodidad que no puedes explicar del todo racionalmente. Jung diría que esa persona está tocando algo en tu sombra. Está reflejando una parte de ti que has negado, y esa negación duele cuando la ves en otro. Del mismo modo, hay personas que te fascinan de una manera que tampoco puedes explicar del todo, que proyectas en ellas cualidades que no te permites a ti misma, que idealizas hasta convertirlas en algo que ningún ser humano puede sostener. Esto es lo que Jung llamaba proyección, y es uno de los mecanismos más activos en nuestras relaciones. Cuando no conocemos nuestra propia sombra, cuando no hemos integrado esas partes rechazadas de nosotras mismas, las proyectamos hacia afuera. Las buscamos en otras personas. Y esto, escúchame bien, esto es una de las razones más profundas por las que nos enamoramos de quienes nos enamoramos, y también una de las razones más profundas por las que esos amores, cuando no hay trabajo interior, eventualmente colapsan. Hubo un hombre que conocí en un contexto completamente diferente, en una reunión informal, hace muchos años. Era un hombre brillante, articulado, con una vida aparentemente ordenada. Pero cuando hablaba de su relación, había algo que me llamó la atención. Describía a su pareja como si fuera la fuente de toda la luz en su vida. Literalmente usaba esas palabras. Decía que ella era quien lo hacía sentir vivo, quien le daba sentido a todo, quien completaba cada parte de él que sentía vacía. Y yo lo escuchaba y pensaba, qué hermoso suena eso. Y al mismo tiempo pensaba, qué peligroso es eso, porque lo que ese hombre estaba describiendo no era amor. Era dependencia emocional vestida con el lenguaje del amor romántico. Y la diferencia entre los dos es fundamental, aunque en la superficie puedan parecer iguales. El amor consciente, el amor que Jung describiría como maduro, parte de la plenitud. Es el encuentro de dos personas que ya tienen una relación relativamente funcional consigo mismas y que eligen compartir esa plenitud. La dependencia emocional, en cambio, parte del vacío. Es la búsqueda de alguien que llene lo que no hemos podido o querido explorar en nosotros mismos. Y el problema no es que sea hermoso al principio, porque lo es. El problema es que ningún ser humano puede cargar con el peso de ser la fuente de sentido de otra persona. Eventualmente, ese peso aplasta todo. Entonces, ¿qué significa enfocarte en ti misma? No significa aislarte. No significa volverse indiferente a los demás. No significa construir muros ni cultivar una frialdad protectora. Significa, en el sentido más junguiano de la palabra, comenzar a conocerte, comenzar a explorar ese territorio interior que has estado evitando, quizás durante años, quizás durante toda tu vida. Significa atreverte a hacer las preguntas que incomodan. ¿Quién soy yo cuando no estoy tratando de complacer a alguien? ¿Qué quiero realmente? No lo que se supone que debo querer. No lo que me han enseñado a querer,
sino lo que surge de un lugar profundo y auténtico en mí? ¿Cuáles son las partes de mí que he rechazado porque me enseñaron que no eran aceptables? ¿Y qué pasaría si comenzara a recuperarlas? Estas preguntas no tienen respuestas rápidas, y eso es parte de lo que hace que este camino sea tan difícil para tanta gente. Vivimos en una cultura de respuestas instantáneas, de soluciones en 5 pasos, de transformaciones en un fin de semana. Y el trabajo interior, el trabajo real, el trabajo que Jung describía con tanta honestidad, no funciona así. Es lento, es no lineal. A veces avanzas y luego retrocedes y luego avanzas de nuevo. A veces el progreso se parece más a un desmoronamiento que a una construcción. Y sin embargo, es el trabajo más valioso que cualquier ser humano puede hacer. Quiero hablarte ahora de algo que quizás reconozcas en ti misma o en alguien que conoces. Hay un patrón que aparece con una frecuencia asombrosa en las personas que no han comenzado este proceso de enfocarse en sí mismas. Es un patrón que yo llamaría, con mucho afecto y sin ningún juicio, el patrón de la persona que desaparece en sus relaciones. Y no me refiero solo a las relaciones románticas. Me refiero también a las amistades, a las dinámicas familiares, a los entornos de trabajo. Es la persona que siempre dice que sí cuando quiere decir que no. La persona que minimiza sus propias necesidades porque le parece que las de los demás son más urgentes, más válidas, más importantes. La persona que se convierte en experta en leer el estado emocional de todos los que la rodean, pero que tiene una relación casi nula con su propio mundo interior. La persona que, cuando le preguntas cómo está, instintivamente desvía la conversación hacia los demás, que habla de lo que le pasa a su madre, a su pareja, a su amiga, pero que tiene una dificultad genuina para hablar de lo que le pasa a ella. ¿Te reconoces en esto? No lo digo para señalarte. Lo digo porque es uno de los patrones más comunes y más silenciosos que existen, y porque tiene raíces muy profundas. Generalmente, este patrón se desarrolla en la infancia, en entornos donde las emociones propias no eran bienvenidas o no eran seguras. ¿Dónde aprendiste que para ser amada necesitabas ser útil? ¿Dónde aprendiste que tus necesidades eran una carga? ¿Dónde aprendiste que la manera de mantener la paz era borrarte a ti misma del mapa? Y esa estrategia, que en su momento fue inteligente, que en su momento te protegió, se convirtió con el tiempo en una prisión. Jung hablaba de la persona como un conjunto de máscaras, de roles que adoptamos para funcionar en el mundo social. Él las llamaba la persona, en el sentido latino de la palabra, la máscara del actor, y decía que la persona es necesaria, que todos necesitamos cierto grado de adaptación social, que no podemos mostrar nuestra totalidad en cada contexto. Pero cuando la máscara se fusiona con el rostro, cuando ya no puedes distinguir entre quién eres realmente y el rol que has estado interpretando, eso es cuando el problema se vuelve serio. Eso es cuando empiezas a sentir ese vacío extraño que no puedes nombrar del todo. Esa sensación de que algo falta, aunque desde afuera tu vida parezca perfectamente ordenada. Conozco esa sensación, no como algo abstracto. La he visto en personas que tienen todo lo que se supone que deberían querer, y que aún así, en los momentos de silencio, en los momentos en que la actividad se detiene y el ruido externo se calma, sienten que algo esencial está ausente. Y cuando les pregunto qué creen que falta, a veces dicen que no saben, que simplemente sienten un hueco, y yo creo que ese hueco tiene un nombre, aunque no siempre sea fácil pronunciarlo. Ese hueco es el espacio que ocupa lo que has negado de ti misma. Es el espacio de tu propia presencia que has estado ocupando con las necesidades, las expectativas y las proyecciones de todos los demás. Hay algo que me parece fascinante y también un poco irónico en la manera en que buscamos llenarnos, porque la mayoría de las personas, cuando sienten ese vacío, no se vuelven hacia adentro, se vuelven hacia afuera, buscan una relación nueva o intentan rescatar la que ya tienen. Se sumergen en el trabajo, en las redes sociales, en el entretenimiento constante. Se vuelven más ocupadas, más útiles, más disponibles para todos. Y ninguna de esas cosas es necesariamente mala en sí misma. Pero cuando se usan como estrategia para no sentir, para no mirar, para no encontrarse con uno mismo,
Se convierten en formas sofisticadas de evitación, y la evitación, a largo plazo, siempre cobra su precio. Jung tenía una frase que me ha acompañado durante años. Decía que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Piensa en eso un momento, lo que niegas te somete. Esas partes de ti que has rechazado, que has empujado hacia la sombra, que has decidido que no son aceptables, no desaparecen, se vuelven más poderosas en la oscuridad. Empiezan a gobernar tu vida desde un lugar que no puedes ver ni controlar. Se manifiestan en tus patrones relacionales, en tus reacciones desproporcionadas, en las elecciones que haces sin entender del todo por qué las haces. Y en cambio, lo que aceptas te transforma. Cuando te atreves a mirar esas partes, a reconocerlas, a integrarlas, pierden su poder sobre ti. No desaparecen, pero se convierten en recursos en lugar de cadenas. Quiero darte un ejemplo concreto, porque a veces los conceptos necesitan encarnarse para volverse reales. Imagina a una mujer que creció en una familia donde el enojo era peligroso, donde los adultos que expresaban enojo hacían daño. Y entonces ella aprendió, muy temprano, que el enojo era malo, que era destructivo, que las personas buenas no se enojan. Aprendió a sonreír cuando quería gritar, aprendió a ceder cuando quería resistir. Aprendió a decir no importa cuando sí importaba mucho. Y esa estrategia le funcionó durante años. La hizo parecer dulce, tranquila, fácil de querer. Pero el enojo no desapareció. Se fue a la sombra y desde allí comenzó a filtrarse de maneras que ella no reconocía como enojo, en una irritabilidad crónica que no podía explicar, en una tendencia a enfermar físicamente en momentos de alta tensión, en relaciones donde inconscientemente elegía a personas que expresaban el enojo por ella, como si necesitara que alguien viviera en su nombre esa parte que ella había prohibido. ¿Ves lo que ocurre? La sombra siempre encuentra una salida, siempre. La pregunta no es si se va a manifestar, sino cómo, y cuando no la integramos conscientemente, se manifiesta de las maneras más inconvenientes, más destructivas, más confusas. Pero cuando comenzamos a reconocerla, cuando nos atrevemos a decir sí, yo también me enojo, y ese enojo tiene información válida para mí, algo cambia. El enojo deja de ser un monstruo y se convierte en una señal, en una brújula que te dice dónde se están violando tus límites, qué necesitas defender, qué valores estás comprometiendo. Y esto me lleva a algo que quiero explorar contigo con mucho cuidado, porque creo que es uno de los malentendidos más comunes cuando hablamos de enfocarse en una misma. Hay una versión superficial de este mensaje que circula mucho en la cultura popular y que básicamente dice: piensa en ti, date prioridad, no te sacrifiques por nadie. Y hay algo de verdad en eso. Pero también hay algo que se pierde cuando se reduce a esa fórmula. Porque enfocarte en ti misma no es un proyecto de construcción de imagen. No es aprender a ser más segura de ti misma para atraer mejores relaciones, aunque eso puede ser un resultado. No es una técnica de seducción ni una estrategia de poder. Es algo mucho más profundo y mucho más humilde que todo eso. Es el acto de volverse hacia adentro con honestidad, de estar dispuesta a ver lo que hay allí, incluido lo que no es bonito, incluidas las contradicciones, los miedos, las partes que no has querido mirar. Es el acto de decirte a ti misma: soy un ser complejo y tengo el derecho y la responsabilidad de conocerme, no para ser perfecta, no para ser la mejor versión de mí misma en el sentido de una marca personal optimizada, sino para ser real, para ser entera, para vivir desde un lugar de autenticidad en lugar de desde un lugar de performance constante. Hay una diferencia enorme entre una persona que ha hecho este trabajo y una persona que no lo ha hecho, y esa diferencia se siente en cada interacción. No siempre puedes nombrarlo, pero lo percibes. Hay personas que entran a una habitación y se sienten presentes de una manera que es difícil de definir. No necesariamente son las más ruidosas ni las más extrovertidas, pero hay algo en ellas que transmite solidez, una especie de arraigo interior, como si supieran dónde están paradas, no en el sentido de tener todo resuelto, sino en el sentido de tener una relación honesta consigo mismas. Y esa cualidad, esa presencia,
Es magnética de una manera que no tiene nada que ver con el físico ni con la personalidad superficial. Tiene que ver con la integridad en el sentido más literal de la palabra, la cualidad de ser íntegra, de ser entera. Jung hablaba de esto cuando describía el proceso de individuación como el camino hacia la totalidad. No hacia la perfección, insisto, sino hacia la totalidad, hacia la capacidad de contener las paradojas de tu propia naturaleza sin necesitar resolverlas o negarlas. Ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo, ser independiente y necesitar conexión al mismo tiempo. Tener claridad y también tener dudas, ser generosa y también tener límites. Todas esas cosas juntas sin que ninguna cancele a la otra. Recuerdo una conversación que tuve con una mujer joven, creo que tenía unos 27 años, que estaba en un momento de confusión profunda respecto a una relación. Llevaba meses en una especie de vaivén emocional con alguien que la atraía enormemente, pero que también la hacía sentir constantemente insegura. Me describía la relación con una intensidad que era casi palpable. Decía que nunca había sentido algo así, que esa persona la hacía sentir más viva que nadie, pero que al mismo tiempo la hacía sentir pequeña, invisible, siempre esperando. Y yo le pregunté algo que la dejó en silencio durante un buen rato. Le pregunté, ¿crees que lo que sientes por esa persona tiene que ver con esa persona? ¿O crees que tiene que ver con algo que esa persona está despertando en ti? No es una pregunta retórica, es una pregunta genuinamente importante. Porque hay algo que Jung observó con mucha agudeza, y es que la intensidad de la atracción romántica no siempre es proporcional a la compatibilidad real con esa persona. A veces, la intensidad de lo que sentimos tiene que ver con que esa persona está activando algo muy profundo en nuestro inconsciente. Está tocando una herida antigua, está representando una figura que viene de muy atrás en nuestra historia. Y esa activación se siente como amor, se siente como destino, se siente como algo que no puedes ignorar. Pero no siempre es amor. A veces es el inconsciente tratando de resolver algo que quedó sin resolver mucho antes de que esa persona apareciera en tu vida. Jung llamaba a esto la proyección del ánimus en las mujeres o del ánima en los hombres. El ánimus es la dimensión masculina interior de la psique femenina y el ánima es la dimensión femenina interior de la psique masculina. Son figuras arquetípicas que llevamos dentro y que cuando no las reconocemos como nuestras, las proyectamos hacia afuera. Las buscamos en una persona real. Y esa persona real, por supuesto, nunca puede ser exactamente la figura que proyectamos porque esa figura es nuestra, es interna, es un símbolo de algo que necesitamos desarrollar en nosotras mismas. Y cuando la realidad de esa persona no coincide con la proyección, cuando la vemos como realmente es, con sus limitaciones y sus contradicciones, a veces el desencanto es brutal. Esto no significa que no puedas amar a alguien real. Significa que el amor más profundo, el amor más sostenible, comienza con haber reconocido tus propias proyecciones. Con haber dicho, esta cualidad que busco tan desesperadamente en otro ser humano, ¿qué me dice sobre lo que necesito desarrollar en mí misma? Esta fortaleza que admiro tanto en esa persona, ¿es posible que sea una fortaleza que yo también tengo, pero que no me he permitido expresar? Esta libertad que envidio en ese alguien, ¿qué me dice sobre las jaulas que yo misma he construido? Estas preguntas son el corazón de lo que significa enfocarse en una misma, no en el sentido de un proyecto narcisista de automejora, sino en el sentido de una arqueología interior, honesta y valiente. Y quiero hablar ahora de algo que creo que es especialmente relevante para las mujeres, aunque también aplica a los hombres de maneras distintas. Hay una carga cultural enorme que recae sobre las mujeres en relación con el cuidado, la disponibilidad emocional y la supresión de las propias necesidades en favor de los demás. No es un fenómeno nuevo y no es algo que haya desaparecido simplemente porque vivimos en tiempos que se proclaman más igualitarios. Se ha vuelto más sutil, más interiorizado, más difícil de nombrar. Pero sigue allí. Hay mujeres que se sienten genuinamente culpables cuando dedican tiempo a sí mismas, que sienten que necesitan justificar ese tiempo, que necesitan haberlo ganado de alguna manera, que necesitan asegurarse de que todos los demás están bien antes de poder,
quizás, atender algo propio. Y esa culpa no viene de la nada. Viene de mensajes muy tempranos y muy repetidos sobre lo que significa ser una buena mujer, una buena madre, una buena hija, una buena pareja. Mensajes que equiparan el valor personal con la utilidad para otros, que hacen que la autosuficiencia emocional se sienta como frialdad y que la dependencia se sienta como amor. Jung no era perfecto en su análisis de lo femenino, y hay aspectos de su trabajo que han sido legítimamente criticados y revisados. Pero en algo era profundamente acertado, en su insistencia de que cada individuo, independientemente de su género, tiene la tarea de integrar tanto las dimensiones que culturalmente se asocian con lo masculino como las que se asocian con lo femenino, la fortaleza y la ternura, la acción y la receptividad, la claridad y la intuición, la independencia y la conexión. Y que cuando suprimimos una de esas dimensiones porque la cultura nos dice que no nos corresponde, pagamos un precio enorme en términos de autenticidad y bienestar. Una mujer que ha suprimido su dimensión más asertiva, más orientada a sus propios deseos, más capaz de establecer límites y de decir «esto no me sirve», esa mujer puede ser extraordinariamente buena para los demás, pero vivirá con una sensación crónica de que algo en ella no está siendo honrado. Y esa insatisfacción, si no se atiende, puede convertirse en amargura, en resentimiento, en una fatiga que no se cura con descanso porque no es física. Es existencial. Enfocarte en ti misma es, en parte, el acto de recuperar esas dimensiones que has suprimido. Es decirte, tengo el derecho de tener necesidades. Tengo el derecho de tener deseos que no necesitan la aprobación de nadie para ser válidos. Tengo el derecho de ocupar espacio, de tener una voz, de cambiar de opinión, de decir que no, de elegir. Y más que el derecho, tengo la responsabilidad. Porque si no te cuidas a ti misma, si no te conoces a ti misma, no puedes dar lo mejor de ti a nadie. No de verdad. Lo que das desde el vacío, lo que das desde el agotamiento, lo que das desde la culpa o el miedo, eso no es generosidad. Eso es una transacción disfrazada de amor. Quiero detenerme aquí un momento y pedirte que hagas algo. No ahora mismo, no tienes que interrumpir lo que estás haciendo, pero en algún momento de hoy o de esta semana, quiero que te hagas una pregunta muy simple y que la respondas con honestidad. La pregunta es, ¿qué parte de mí he estado ignorando? No qué parte de ti necesitas mejorar, no qué parte de ti está mal, sino simplemente, ¿qué parte de ti ha estado esperando que la veas? Puede ser una emoción que has estado evitando sentir. Puede ser un deseo que has estado postergando. Puede ser un talento que has dejado de lado. Puede ser una necesidad que has estado minimizando. Puede ser un límite que has estado sin poner. Sea lo que sea, dale espacio. No tienes que resolver nada todavía. Solo tienes que mirar. Porque el primer paso en el proceso de individuación, el primer paso en el camino de enfocarte en ti misma, no es la acción, es la conciencia. Es el simple acto de volverse hacia adentro y prestar atención. Y eso, que suena tan sencillo, es en realidad uno de los actos más valientes que un ser humano puede hacer. Porque lo que encontramos cuando nos volvemos hacia adentro no siempre es agradable. A veces encontramos dolor que habíamos estado evitando. A veces encontramos miedos que habíamos estado negando. A veces encontramos una voz interior que dice cosas que nos resultan incómodas. Pero también, y esto es lo que hace que valga la pena, también encontramos algo que no sabíamos que estaba allí. Una fortaleza que no habías reconocido. Una claridad que no sabías que tenías. Una parte de ti que es más vasta, más compleja, más interesante de lo que te habías permitido imaginar. Jung describía el inconsciente no solo como el lugar donde guardamos lo que no queremos ver, sino también como la fuente de la creatividad, la intuición, la sabiduría que trasciende la mente racional. Decía que cuando aprendemos a escuchar esa dimensión más profunda de nosotros mismos, cuando aprendemos a prestar atención a los sueños, a las imágenes que nos visitan, a los impulsos que no tienen una explicación lógica, inmediata,
Empezamos a tener acceso a una inteligencia que va mucho más allá de lo que podemos construir con el pensamiento consciente solo. Y esto tiene implicaciones enormes para la manera en que tomamos decisiones, especialmente decisiones sobre relaciones. ¿Cuántas veces has ignorado algo que sentiste en el cuerpo? Una contracción, una incomodidad, algo que no podías nombrar, pero que estaba allí, porque tu mente racional encontró una explicación conveniente, o porque el miedo a la soledad era más fuerte que la señal. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando algo en ti decía no? Y luego, mucho después, cuando las consecuencias ya se habían desplegado, te dijiste a ti misma, lo sabía desde el principio. Esa voz que lo sabía, esa inteligencia que percibe antes de que la mente consciente pueda formular, eso es parte de lo que Jung llamaba el inconsciente, y no es algo misterioso o sobrenatural. Es simplemente la capacidad de procesar información a un nivel más profundo que el pensamiento verbal y lineal. Es la sabiduría acumulada de tu historia, de tu cuerpo, de tus experiencias. Y cuando aprendes a escucharla, cuando dejas de ahogarla con el ruido constante de la actividad y la distracción, se convierte en una guía extraordinariamente confiable. Pero para escucharla necesitas silencio. Necesitas tiempo contigo misma. Necesitas precisamente ese enfoque en ti misma que a veces siente tan difícil, tan contrario a todo lo que te han enseñado. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando aprendes a estar contigo misma, cuando aprendes a habitar tu propio interior con honestidad y sin huir, también aprendes a estar con los demás de una manera completamente diferente, más presente, más genuina, menos reactiva, menos dependiente, más capaz de amar sin perderte. Porque el amor que viene de la plenitud es radicalmente distinto al amor que viene del vacío. El amor que viene de la plenitud puede permitir que el otro sea quien es, sin necesitar que sea diferente para que tú te sientas bien. Puede celebrar los logros del otro sin sentirlos como una amenaza. Puede sostener el dolor del otro sin hundirse en él. Puede decir la verdad aunque la verdad sea incómoda. Puede poner límites sin sentir que eso es crueldad. Puede dejar ir cuando es necesario dejar ir sin que eso destruya su sentido de sí mismo. Ese tipo de amor no es el que vemos en las películas. No tiene la intensidad frenética del amor que nace de la necesidad. No tiene esa urgencia desesperada que a veces confundimos con pasión. Pero tiene algo que el amor desesperado no tiene. Tiene raíces. Tiene profundidad. Tiene la capacidad de crecer con el tiempo en lugar de desgastarse con él. Quiero contarte algo que observé hace algunos años en una persona que admiro profundamente. Era una mujer que había pasado por un periodo de pérdida muy intenso. Había perdido una relación que había durado casi una década, y en ese proceso también había perdido una versión de sí misma en la que había invertido mucho. Durante los primeros meses después de esa ruptura, hizo lo que muchas personas hacen. Buscó distracciones, se sumergió en el trabajo, intentó llenar el espacio con actividad. Pero en algún momento algo cambió. No sé exactamente qué fue, si fue un sueño, si fue una conversación, si fue simplemente el agotamiento de huir. Pero en algún momento se detuvo y empezó a mirar. Lo que siguió no fue fácil. Hubo momentos de dolor muy intenso, de confrontación con cosas que había estado evitando durante años, no solo en relación con esa relación específica, sino con patrones que venían de mucho más atrás. Pero también hubo algo más. Empezó a descubrir partes de sí misma que no sabía que existían. Empezó a escribir, algo que nunca había hecho. Empezó a tener opiniones más claras sobre lo que quería y lo que no quería. Empezó a relacionarse con sus amistades de una manera más honesta, menos performativa. Empezó a ocupar más espacio, no de una manera agresiva, sino de una manera que simplemente era más real. Y lo más interesante, lo que más me llamó la atención, fue lo que pasó con su presencia. Había algo en ella que había cambiado de una manera que era difícil de articular, pero imposible de ignorar. Se había vuelto más magnética, no en el sentido superficial de la palabra, sino en el sentido de que era más real, más presente, más ella misma. Y esa realidad, esa presencia auténtica,
atraía a personas y situaciones de una calidad completamente diferente a las que había atraído antes. Jung diría que lo que había ocurrido era un fragmento del proceso de individuación, que al confrontar su sombra, al integrar partes de sí misma que había rechazado, al comenzar a vivir desde un lugar más auténtico, había incrementado su totalidad. Y esa totalidad, esa mayor integridad psíquica, se manifestaba en todo, en su energía, en sus elecciones, en la calidad de sus vínculos. No te estoy diciendo que el dolor sea necesario para crecer. No creo en la idea de que el sufrimiento es inevitable o que hay que buscarlo. Pero sí creo que cuando el dolor llega, y llega para todos en algún momento, tiene una elección que hacer. Puede usarlo como señal, como invitación a mirar más profundo, como oportunidad de conocerse a sí misma de una manera que no habría sido posible sin esa ruptura. O puede evitarlo, cubrirlo, anestesiarlo, y entonces el dolor no desaparece, simplemente se transforma en algo más crónico, más difuso, más difícil de nombrar. Quiero hablar ahora de algo que creo que es fundamental para entender este proceso y que a veces se malinterpreta. Cuando hablo de enfocarte en ti misma, no estoy hablando de un proceso solitario. Jung no creía que la individuación ocurriera en el aislamiento. Creía que ocurría en el contexto de las relaciones, porque las relaciones son el espejo más poderoso que tenemos. Son el lugar donde nuestra sombra se hace visible. Son el lugar donde nuestras proyecciones se revelan. Son el lugar donde somos desafiadas a ser más de lo que creemos que somos. Pero hay una diferencia crucial entre usar las relaciones como espejo y usar las relaciones como sustituto del trabajo interior. Cuando usas una relación como espejo, estás dispuesta a ver lo que esa relación te revela sobre ti misma. Estás dispuesta a preguntar, ¿qué me dice este conflicto sobre algo que necesito explorar en mí? ¿Qué me dice esta atracción sobre algo que necesito integrar? ¿Qué me dice esta herida sobre algo que viene de mucho antes de esta relación? Eso es usar la relación como una herramienta de autoconocimiento, y es extraordinariamente valioso. Cuando usas una relación como sustituto del trabajo interior, en cambio, estás esperando que la otra persona resuelva lo que solo tú puedes resolver. Estás esperando que su amor te cure heridas que requieren tu propio trabajo. Estás esperando que su presencia llene un vacío que solo puede llenarse con tu propia presencia. Y eso no es justo para ninguno de los dos. No es justo para ti, porque te mantiene en una posición de dependencia que eventualmente se vuelve asfixiante. Y no es justo para la otra persona, porque la convierte en responsable de tu bienestar de una manera que ningún ser humano puede sostener a largo plazo. Hay una pregunta que me parece especialmente poderosa y que te invito a hacerte en el contexto de tus relaciones más importantes. No solo las románticas, también las familiares, las amistades, los vínculos de trabajo. La pregunta es, ¿esta relación me invita a ser más yo misma o me invita a ser menos yo misma? No estoy hablando de comodidad. No estoy hablando de que la relación sea fácil o sin conflicto. Las relaciones más profundas a menudo son las más desafiantes. Pero hay una diferencia entre un desafío que te hace crecer y una dinámica que sistemáticamente te reduce. Entre una relación que te invita a explorar más de ti misma y una relación que requiere que suprimas partes esenciales de quién eres para mantener la paz. Cuando una relación consistentemente te hace sentir que necesitas ser menos de lo que eres, eso es información importante. No necesariamente significa que la relación esté condenada, pero sí significa que algo necesita ser examinado, conversado o, en algunos casos, dejado ir. Y dejar ir es algo sobre lo que quiero hablar un momento, porque creo que es uno de los aspectos más difíciles y más malentendidos del proceso de enfocarse en una misma. Hay una narrativa cultural muy poderosa que dice que el amor verdadero persiste sin importar qué, que rendirse es una señal de debilidad, que las relaciones que valen la pena requieren luchar hasta el final. Y hay algo de verdad en eso, en el sentido de que las relaciones profundas requieren compromiso y esfuerzo. Pero esa narrativa también puede convertirse en una trampa cuando se usa para justificar quedarse en situaciones que son genuinamente dañinas, o para evitar el trabajo de confrontar lo que realmente está ocurriendo. Dejar ir
cuando es el resultado de un proceso honesto de autoconocimiento y no solo de miedo o impulso, puede ser uno de los actos más amorosos que existen, tanto hacia ti misma como hacia la otra persona, porque a veces la mayor generosidad que puedes ofrecer a alguien es la honestidad de reconocer que esa relación ya no tiene espacio para que ninguno de los dos crezca, que se ha convertido en un lugar donde ambos se están reduciendo mutuamente, y que el amor que alguna vez fue real merece ser honrado con esa verdad, aunque duela. Jung hablaba del proceso de individuación como un camino que a veces requiere soltar lo que ya no nos sirve, incluso cuando ese algo es querido, incluso cuando ese algo fue importante. Porque el crecimiento genuino siempre implica alguna forma de muerte y renacimiento. No en el sentido dramático, sino en el sentido de que para convertirte en quien realmente eres, a veces necesitas dejar de ser quien has estado siendo. Y eso puede ser aterrador. Puede sentirse como una pérdida. Puede activar todos los miedos más profundos sobre la soledad, el abandono, el no ser suficiente. Pero aquí está lo que he observado una y otra vez en personas que han tenido el valor de hacer ese camino. Al otro lado del miedo hay algo que no esperaban encontrar. Hay una ligereza, una claridad, una sensación de estar más en casa en sí mismas que nunca antes. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque la están viviendo desde un lugar más real. Quiero hablar ahora de algo que creo que es uno de los aspectos más hermosos y más subestimados del proceso de enfocarse en una misma, y es la relación con el propio cuerpo. Vivimos en una cultura que tiene una relación profundamente conflictiva con el cuerpo, especialmente el cuerpo femenino. Por un lado, lo hipersexualiza. Por otro lado, lo controla, lo regula, lo juzga con una ferocidad que no tiene paralelo. Y en medio de esa presión constante, muchas mujeres desarrollan una relación con su cuerpo que es más de vigilancia que de habitación, más de evaluación que de escucha. El cuerpo, desde una perspectiva junguiana, no es solo un recipiente para la mente, es parte integral de la psique. Es el lugar donde se almacena la historia emocional. Es el lugar donde el inconsciente habla cuando las palabras no alcanzan. Ese nudo en el estómago antes de una conversación difícil. Esa tensión en los hombros que no desaparece, aunque no estés haciendo nada físicamente demandante. Esa fatiga que aparece justo cuando necesitas hacer algo que en el fondo no quieres hacer. Esa energía repentina que surge cuando estás haciendo algo que genuinamente te apasiona. El cuerpo sabe, no siempre en el lenguaje de las palabras, pero sabe, y aprender a escucharlo, a prestarle atención, a tratarlo con la misma curiosidad y respeto con que tratarías a un ser querido que necesita ser escuchado. Eso es parte del proceso de enfocarte en ti misma, no en el sentido de una obsesión con la salud o la apariencia, sino en el sentido de habitar tu cuerpo de verdad, de estar presente en él, de reconocerlo como una fuente de información y de sabiduría. Hay algo que me parece profundamente significativo en el hecho de que muchas personas que comienzan un proceso de trabajo interior, de autoconocimiento genuino, reportan un cambio en su relación con su cuerpo, no necesariamente en cómo se ve, sino en cómo se siente desde adentro. Una mayor sensación de estar presente en él, una menor necesidad de controlarlo o modificarlo constantemente, una mayor capacidad de simplemente estar, de respirar, de sentir. Y esto, que puede sonar muy abstracto, tiene consecuencias muy concretas. Porque cuando estás más presente en tu cuerpo, cuando escuchas sus señales, cuando confías en su sabiduría, también tomas mejores decisiones. Decisiones que están más alineadas con lo que realmente necesitas y no solo con lo que tu mente racional, influenciada por el miedo o la expectativa social, cree que deberías querer. Permíteme ahora hacer una pausa y hablar de algo que creo que es importante nombrar explícitamente, porque a veces, cuando hablamos de este tipo de trabajo interior, de individuación, de autoconocimiento, puede sonar como si fuera un proceso de perfección, como si el objetivo fuera llegar a un estado de iluminación, donde ya no tienes conflictos, donde ya no te duele nada, donde ya no cometes errores en tus relaciones, y eso no es lo que estoy describiendo. Eso no es lo que Jung describía. El proceso de individuación no es un proceso de perfección,
es un proceso de mayor autenticidad. Y la autenticidad incluye las imperfecciones, los errores, las contradicciones, los momentos en que recaes en viejos patrones aunque creías haberlos superado. Incluye los días en que te sientes perdida de nuevo, en que el trabajo que creías haber hecho parece haberse deshecho. Incluye la humildad de reconocer que esto no es un camino lineal, que no hay un punto de llegada definitivo, que la vida siempre seguirá ofreciéndote nuevas capas para explorar, nuevos desafíos que revelan nuevas dimensiones de ti misma. Y eso, lejos de ser desalentador, me parece extraordinariamente liberador, porque significa que no hay un momento en que hayas fallado definitivamente. No hay un momento en que ya sea demasiado tarde para empezar. No hay un nivel de conciencia que tengas que alcanzar antes de merecer vivir de manera más auténtica. Cada momento es una oportunidad, cada relación es un espejo, cada dificultad es una invitación, y cada vez que te vuelves hacia adentro con honestidad, aunque sea por un instante, aunque sea de manera imperfecta, estás haciendo el trabajo. Quiero hablar ahora de algo que Jung llamaba el self, el sí mismo, que es diferente del ego. El ego es la parte de nosotros que tiene nombre, historia, identidad social. Es la parte que piensa, que planea, que toma decisiones conscientes. Es importante, es necesario, pero es solo una parte de quién eres. El self, en cambio, es la totalidad. Es el centro organizador de la psique completa, tanto la parte consciente como la inconsciente. Es lo que Jung describía como la imagen de Dios en el alma, no en el sentido religioso necesariamente, sino en el sentido de algo que trasciende al ego individual y que tiene una sabiduría y una orientación que el ego por sí solo no puede alcanzar. Y el proceso de individuación, en su nivel más profundo, es el proceso de alinear el ego con el self, de aprender a escuchar esa dimensión más profunda de ti misma, de confiar en que hay una inteligencia en ti que va más allá de lo que puedes pensar o planear conscientemente, de rendirte, no en el sentido de la derrota, sino en el sentido de la confianza a ese proceso de despliegue que es tu vida. Esto no significa pasividad, significa que la acción que tomas está informada por algo más profundo que el miedo, la expectativa social o el deseo de control. Significa que cuando dices sí a algo, ese sí viene de un lugar real, y cuando dices no, ese no también viene de un lugar real, y esa alineación, esa coherencia entre lo que sientes en tu interior más profundo y lo que expresas y haces en el mundo, eso es lo que genera esa cualidad de presencia que mencioné antes. Eso es lo que hace que algunas personas parezcan estar completamente en sí mismas de una manera que es difícil de definir, pero imposible de ignorar. Hay una última cosa que quiero explorar contigo antes de acercarnos al final de esta conversación, y es la pregunta del amor propio, porque creo que es un concepto que se usa mucho y que se entiende de maneras muy distintas, y que en el contexto de todo lo que hemos estado hablando, merece ser revisado. El amor propio no es un estado que alcanzas, no es algo que tienes o no tienes, no es una práctica de afirmaciones positivas frente al espejo, aunque no hay nada malo en eso si viene de un lugar genuino. El amor propio, en el sentido más profundo, es una actitud hacia ti misma, es la disposición a conocerte honestamente, a cuidarte genuinamente, a defenderte cuando es necesario, a perdonarte cuando cometes errores, a honrar tus necesidades sin necesitar que nadie más las valide primero. Y creo que una de las manifestaciones más poderosas del amor propio es precisamente esta: la capacidad de estar sola contigo misma sin huir. No la soledad como castigo, no el aislamiento como estrategia, sino la capacidad de estar en tu propia compañía con algo que se parezca a la comodidad, de sentarte en el silencio y no necesitar llenarlo inmediatamente, de estar con tus propios pensamientos sin que te aterroricen, de pasar tiempo haciendo algo que te nutre, no porque nadie más esté disponible, sino porque elegiste estar contigo misma. Eso para muchas personas es más difícil de lo que parece, porque estar sola con una misma significa estar con todo, con las dudas, con los miedos, con las preguntas sin respuesta, con los recuerdos que duelen, con los deseos que todavía no se han cumplido. Y nuestra cultura no nos enseña a hacer eso.
Nos enseña que el ruido es mejor que el silencio, que la ocupación es mejor que la presencia, que la compañía es mejor que la soledad. Pero Chung diría que la capacidad de estar contigo misma es el fundamento de todo lo demás. Es el fundamento de la autenticidad, de la creatividad, de la intuición, del amor maduro. Porque si no puedes estar contigo misma, si necesitas constantemente la presencia de otros para sentirte real, para sentirte suficiente, para sentirte bien, entonces en cada relación que tengas habrá una desesperación, silenciosa, que tarde o temprano se hará sentir. Y en cambio, cuando aprendes a estar contigo misma, cuando desarrollas esa capacidad de habitarte a ti misma con algo parecido a la amistad, algo cambia en la manera en que te relacionas con todos los demás. Puedes estar con ellos de verdad, no porque los necesites para sobrevivir emocionalmente, sino porque genuinamente quieres estar con ellos. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Quiero cerrar esta conversación con algo que espero que se quede contigo, no como una conclusión definitiva, porque no creo en las conclusiones definitivas en estos temas, sino como una pregunta abierta, como una semilla. Jung decía que la vida no vivida en ti se convierte en destino. Piensa en eso, la vida no vivida en ti se convierte en destino. Esas partes de ti que has ignorado, que has rechazado, que has suprimido, no desaparecen. Se manifiestan en tu vida de maneras que no controlas. En los patrones que se repiten, en las relaciones que atraes, en las situaciones que parecen perseguirte, en los conflictos que resurgen aunque cambies de contexto, aunque cambies de pareja, aunque cambies de ciudad. Y la única manera de cambiar eso, la única manera verdadera de cambiar los patrones que no quieres repetir, es hacer el trabajo interior. Es conocerte. Es mirar lo que has estado evitando mirar. Es integrar lo que has estado rechazando. Es vivir la vida que está esperando ser vivida en ti. Eso no significa que la vida se vuelva perfecta. Significa que se vuelve más tuya, más real, más alineada con quien realmente eres, en lugar de con quien te han enseñado a ser o con quien crees que deberías ser para ser amada. Y aquí está la verdad más profunda que quiero dejarte hoy. No necesitas ser diferente para merecer amor. No necesitas ser mejor, más perfecta, más iluminada, más delgada, más exitosa, más espiritual. No necesitas haber resuelto todos tus problemas, ni haber integrado completamente tu sombra, ni haber completado tu proceso de individuación. Mereces amor ahora con todo lo que eres y todo lo que todavía no eres. Pero el amor más importante, el que abre la puerta a todos los demás, comienza con este. El amor que te tienes a ti misma. No el amor que finges tener. No el amor que dices tener en las redes sociales. El amor real, honesto, que se manifiesta en la manera en que te hablas a ti misma cuando nadie te escucha, en la manera en que te tratas cuando cometes un error, en la manera en que honras o no honras tus propias necesidades, en la manera en que te permites o no te permites ser quien realmente eres. Ese trabajo no termina, y eso es exactamente lo que lo hace hermoso. Cada día es una nueva oportunidad de conocerte un poco más, de recuperar una parte más de ti que habías dejado atrás, de vivir un poco más desde ese lugar profundo y auténtico que Jung llamaba el Self, ese centro que siempre ha estado allí, esperando que lo descubras. Así que te dejo con esto, no con una respuesta, sino con una invitación. La invitación de volverte hacia adentro, no con miedo, sino con curiosidad. No con el objetivo de arreglarte, sino con el objetivo de conocerte. No para ser diferente, sino para ser más completamente tú. ¿Qué parte de ti ha estado esperando que la veas? ¿Qué vida está esperando ser vivida en ti? ¿Y qué pasaría si comenzaras hoy, ahora mismo, con el simple acto de prestar atención? No necesitas saber el camino completo, solo necesitas dar el siguiente paso. Y ese paso, por pequeño que sea, es el comienzo de todo. Hay una dimensión de este proceso que quiero explorar un poco más, porque creo que es algo que muchas veces se pasa por alto cuando hablamos de individuación y de enfocarse en una misma, y es la dimensión del tiempo. Específicamente, el tiempo que te das a ti misma para este proceso, porque vivimos en una cultura que tiene una relación muy particular con el tiempo.
Una relación que básicamente dice que el tiempo que no es productivo es tiempo desperdiciado. Y eso tiene consecuencias enormes para el tipo de trabajo del que estamos hablando. El trabajo interior no es productivo en el sentido convencional de la palabra. No produce resultados inmediatos y medibles. No tiene un cronograma claro. No puedes planificarlo en una agenda y marcarlo como completado. Y en una cultura que valora la eficiencia por encima de casi todo lo demás, eso hace que sea muy fácil postergarlo indefinidamente. Siempre hay algo más urgente que atender. Siempre hay una responsabilidad más inmediata que cumplir. Y el trabajo de conocerte a ti misma queda para después, para cuando tengas más tiempo, para cuando las cosas estén más tranquilas, para cuando hayas resuelto todo lo demás. Pero ese después nunca llega. Las cosas nunca están completamente tranquilas. Siempre hay algo más que atender. Y mientras tanto los años pasan y la vida que podría haber sido más tuya, más auténtica, más alineada con quien realmente eres, se va quedando en el terreno de lo que podría haber sido. Jung hablaba de la segunda mitad de la vida como el periodo en que el proceso de individuación se vuelve más urgente, más inevitable. Decía que en la primera mitad de la vida, generalmente nos dedicamos a construir una identidad, una carrera, relaciones, una familia, un lugar en el mundo social, y eso es necesario y válido. Pero en algún momento, generalmente en la mitad de la vida, aunque puede ocurrir antes o después, algo cambia. Las preguntas que antes podías ignorar se vuelven más insistentes. El sentido de quién eres más allá de tus roles y tus logros comienza a presionar desde adentro. Y si no escuchas esa presión, si sigues ignorándola, puede manifestarse de maneras más disruptivas. Una crisis de identidad, una depresión que no tiene explicación obvia, una sensación de que la vida que has construido, aunque sea exitosa por fuera, no te pertenece realmente. No estoy diciendo que necesitas esperar a la mitad de la vida para comenzar este trabajo. Al contrario, cuanto antes comiences a hacerte estas preguntas, cuanto antes empieces a prestar atención a tu mundo interior, más rica y más auténtica será tu vida en cada etapa. Pero tampoco estoy diciendo que si estás en la mitad de la vida, o más allá y recién estás comenzando, sea demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde para empezar a conocerte. Nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir de manera más auténtica. El proceso de individuación no tiene fecha de vencimiento. Hay algo más que quiero decirte, y es sobre la relación entre el autoconocimiento y la compasión. Porque a veces, cuando empezamos a mirarnos con más honestidad, cuando comenzamos a ver los patrones que hemos estado repitiendo, las proyecciones que hemos estado haciendo, las maneras en que hemos contribuido a las dificultades que hemos tenido, hay una tentación de convertir ese autoconocimiento en autocrítica, de usar lo que ves para atacarte, para confirmar la voz interior que dice que no eres suficiente, que siempre arruinas todo, que hay algo fundamentalmente defectuoso en ti. Y eso no es autoconocimiento. Eso es la sombra usando el lenguaje del autoconocimiento para perpetuar el mismo patrón de rechazo hacia ti misma, solo que ahora dirigido hacia adentro. El autoconocimiento genuino siempre va acompañado de compasión, no de la compasión que excusa o que minimiza, sino de la compasión que reconoce. Soy un ser humano, con una historia, con heridas, con patrones que se formaron en contextos que no elegí, y estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Y puedo hacerlo mejor, y eso también está bien. Esa combinación de honestidad y compasión es, creo yo, la actitud fundamental que hace posible el trabajo interior. Sin honestidad, el proceso se convierte en autoengaño. Sin compasión, se convierte en autotortura. Necesitas las dos cosas juntas para que el proceso sea genuinamente transformador. Y esto se extiende a la manera en que ves tu historia, a las personas que te hicieron daño, a las relaciones que no funcionaron, a las decisiones que en retrospectiva parecen errores. Jung no creía en una visión del pasado como algo que te define de manera permanente. Creía que el pasado es material para el trabajo, no una condena, que las heridas que has recibido contienen información sobre lo que necesitas integrar, que los patrones que has repetido son invitaciones a mirar más profundo,
que incluso las personas que más daño te han hecho han, de alguna manera, aunque no sea de la manera que habrías elegido, contribuido a revelar algo sobre ti misma que necesitabas ver. Eso no significa que tengas que agradecer el daño, no significa que tengas que minimizarlo o excusarlo, significa simplemente que puedes elegir no quedarte atrapada en él, que puedes extraer la información que contiene y seguir adelante, que puedes eventualmente, cuando estés lista y no antes, soltar el rencor no por la otra persona sino por ti misma, porque el rencor es una cadena que te mantiene unida a lo que quieres dejar atrás. Hay una imagen que me gusta mucho, que no es de Jung, pero que creo que captura algo de lo que él describía. Imagina que tu vida es un jardín, y en ese jardín hay plantas hermosas, cosas que has cultivado con amor y cuidado, pero también hay partes del jardín que han estado descuidadas, donde han crecido malezas, donde el suelo está endurecido, y hay partes que nunca has explorado que están al fondo, detrás de los arbustos, donde no sabes bien qué hay. El trabajo de enfocarte en ti misma es el trabajo de explorar todo el jardín. No solo las partes bonitas, no solo las partes que ya conoces, también las partes descuidadas, también las partes desconocidas, no para eliminar lo que no te gusta, sino para entenderlo, para cuidarlo, para ver qué puede crecer allí cuando le prestas atención. Porque a veces las partes más descuidadas del jardín son las que tienen el mayor potencial, las que, con el cuidado adecuado, pueden florecer de maneras que no imaginabas. Y eso es lo que puede ocurrir cuando te das el permiso y el tiempo de explorar tu propio mundo interior con honestidad y con amor. Quiero terminar con una reflexión sobre lo que significa vivir desde este lugar de mayor autoconocimiento, mayor autenticidad, mayor alineación con quien realmente eres. No es un estado permanente de paz y claridad, no es la ausencia de conflicto o de duda, es algo más sutil y más real que eso. Es la sensación de que cuando tomas una decisión importante, esa decisión viene de un lugar tuyo, no de lo que alguien más espera de ti, no del miedo, no de la necesidad de aprobación, sino de algo que reconoces como genuinamente tuyo. Es la capacidad de estar en una relación y seguir siendo tú misma dentro de ella, de amar sin perderte, de cuidar sin agotarte, de dar sin vaciar. Es la capacidad de decir no cuando necesitas decir no, y de decirlo sin una disculpa de 20 palabras, sin una justificación elaborada, sin la necesidad de que la otra persona esté de acuerdo con tu decisión. Es la capacidad de estar sola y sentirte completa, no perfecta, no sin deseos de conexión, sino completa en el sentido de que no hay un vacío que necesite ser llenado urgentemente por alguien más. Es la capacidad de equivocarte y de reconocerlo, sin que eso destruya tu sentido de quién eres. De decir me equivoqué, lo veo, aprendo de esto, y seguir adelante. Es, en definitiva, la capacidad de ser tu propia compañía más honesta y más leal. De ser para ti misma lo que quizás has estado buscando en todos los demás. Y cuando llegas a ese lugar, cuando comienzas a vivir desde allí, aunque sea de manera imperfecta, aunque sea en destellos, aunque sea con recaídas, algo cambia en la calidad de todo, en la calidad de tus relaciones, porque ya no las estás usando para llenar lo que falta, sino para compartir lo que tienes. En la calidad de tu trabajo, porque está más alineado con lo que realmente te importa. En la calidad de tu presencia cotidiana, porque estás más aquí, más en ti misma, más real. Y eso, esa mayor realidad, esa mayor presencia, esa mayor autenticidad, es lo más hermoso y lo más magnético que existe. No porque sea una estrategia para atraer algo o a alguien, sino porque es simplemente la expresión de quien realmente eres, sin filtros, sin máscaras, sin la necesidad constante de ser algo diferente para alguien más. Jung pasó toda su vida explorando el misterio de la psique humana. Y una de las cosas que más me inspira de su trabajo es que nunca dejó de asombrarse. Nunca llegó a un punto donde creyera haberlo entendido todo. Hasta el final de su vida, seguía haciendo preguntas, seguía dispuesto a ser sorprendido por lo que el inconsciente tenía para revelar. Eso es lo que te invito a ser. No una persona que tiene todas las respuestas sobre sí misma,
sino una exploradora de tu propio interior. Alguien que se acerca a su propio mundo interior con curiosidad, con respeto, con la disposición de ser sorprendida. Porque la persona que eres es más vasta, más compleja, más interesante de lo que cualquier definición que hayas adoptado puede capturar. Y el proceso de descubrirla, de conocerla, de vivir desde ella, es el proceso más profundo y más valioso al que puedes dedicar tu vida. No olvides lo que has escuchado hoy, no como una serie de ideas que agregar a tu lista de cosas por hacer, sino como una invitación a volverte hacia adentro, a prestar atención, a conocerte, a amarte, no en el sentido superficial, sino en el sentido más profundo y más honesto de la palabra. Porque al final, todo comienza ahí. Todo lo que quieres construir, todo lo que quieres experimentar en esta vida, comienza con la relación que tienes contigo misma. Y esa relación, como todas las relaciones que valen la pena, requiere tiempo, atención, honestidad y amor. Dátelos, te los mereces. No cuando hayas resuelto todo lo demás, ahora. Hoy, en este momento. Eso es todo lo que necesitas para comenzar.